esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a el rango. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Sean bienvenidos una noche más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Te comento que estamos en el programa en vivo número 150 en este martes. Muy contento de que me estés sintonizando. Si me cuentas desde dónde, vamos a ir a pasar a revisar el chat en un momento. No sin antes, como siempre, tengo que recordarte el descargo de responsabilidad, especialmente para la gente nueva que se va uniendo día tras día. Te comento que no soy un trader profesional, simplemente soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, estrategia que me ha parecido muy eficiente si cabe el término, por la cual me he dedicado a estudiarla. Y para la gente que me dice que quiero copiar a Jaime, por allá me dijeron que estoy enamorado de Jaime incluso. Fíjate, ya saben aquí los amigos del canal que yo le voy al Necaxa, siempre les estoy recalcando eso. Y lo que sí te puedo asegurar es que quiero copiar su estrategia al 100%. Quiero aprender a hacer trading y a especular tan bien como él lo hace. O sea, y si es que alguien no quiere aprender eso, yo no sé qué está haciendo aquí en este canal. Recuerda que únicamente es un canal de estudio. Y si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Así que de esta manera vamos empezando y vamos a saludar a la gente del chat. A ver con quién contamos en este martes. Como siempre estamos con Pocho y María desde Uruguay. Muchas gracias. Genio dice, nada de aquí no hay genios, mi estimado Pocho y María. Estamos simplemente estudiando, fíjate. Ellos dicen que ya vendieron y que están esperando nueva zona de compra. Perfecto, me imagino que están con el trade en el gráfico de 4 horas. Me parece que sí. Yamandu dice gracias. Nick Nenjibar y el To The Moon dice, vamos a revisar si es To The Moon o ya nos vamos a cero. Porque ahora la gente vio la velita y ya decían que se acabó y que empieza el cripto invierno. Escuché por ahí, leí por ahí en el grupo de Telegram. Que si aún no estás unido, tenemos un grupo de Telegram, toda la comunidad de ABC Bitcoin. Estás invitado a que te unas totalmente gratis. El link para que puedas unirte va a estar en la descripción de este video si es que gustas. No es un grupo de señales, pero nos divertimos y pasamos ahí. Hablamos del mismo lenguaje y eso es interesante. Edu Z dice, compren, dice usted, venda la casa, dice Edu. Jenny José, Feli Vaga. Dice tío Charlie, muchas gracias. Tommy Shelby, a Bitcoin en 1 hora, dice. Bueno, en 1 hora sí alcanzamos a ir al baño. Entonces, en 1 hora, sí, lo vamos a ver. Está Freddy Finanzas, está en Cali, Colombia, muchas gracias. Y el audio y video, me imagino que estamos bien. Alex Godoy, está Sodux, a 28, dice que se va Sodou y que le jodí la vida. Eli Niño, Gustav 81. No puede entrar todavía al Telegram, dice. Está un poco raro eso porque
Ahí está en la descripción. Si quieres, después le dejo en un mensaje anclado en el comentario, en el primer comentario del video voy a dejarle el grupo de Telegram, porque ahí está por la mitad más o menos de la descripción del video. Ok, por acá dice, está en short a 100x. Yo me imagino que tiene información privilegiada que nosotros no tenemos. O es amigo de Elon Musk, muy probablemente. Pero bueno, vamos a ir empezando el análisis, como siempre, de Bitcoin, y luego revisamos alguna otra cripto que te quede alguna duda para ir buscando alguna entrada. Fíjate que aquí nosotros veníamos haciéndole el seguimiento a la tendencia alcista de Bitcoin. Como ya sabíamos, desde que rompió la media, cada retroceso a la media es para continuar la tendencia. Ahora, claro que aquí no es que llega exactamente a la media y van a decir que la estrategia falló. No, simplemente es algo que está previsto, pero no tiene esa seguridad al 100%. Nosotros simplemente vemos el rango que se forma en toda esta zona cuando nos da la zona de peligro, la debilidad del monitor y la pendiente negativa de este ADX. Y ahí nosotros sabemos que el precio es rango o caída. Nos hemos esperado, por aquí hicimos algún trade en 4 horas, pero nosotros buscamos la mejor zona de compra en el gráfico de 4 horas. Y aquí está alcista, se dio alcista, sigue alcista, tiene fuerza y dirección. Y ahora están viendo la velita. Entonces yo pienso que no, hay que estar tranquilos, porque tenemos la fuerza y dirección del movimiento principal de Bitcoin. Entonces la gente que no compró siempre va a tener una nueva oportunidad en el gráfico de 4 horas. Fíjate cómo estamos ahora en el gráfico de 4 horas. Entonces en el diario está claro, estamos con la fuerza y la dirección del movimiento principal. Punto. Entonces en el de 4 horas nosotros vamos a ver estas pausas que hace el precio para seguir subiendo. Entonces aquí nos viene a dar una nueva zona de peligro, donde si tú quieres vender o quieres proteger, o quieres vender la mitad, o no quieres hacer nada, simplemente vas en el gráfico diario, simplemente debes ir protegiendo tu trade y aquí esperar, porque esta zona, prácticamente aquí que el precio haga lo que sea. Nosotros esperamos el rango caída como es habitual y posteriormente vamos a incorporarnos en teoría por esta zona a la tendencia alcista del gráfico diario. Eso es lo que dice la estrategia y eso es lo que nosotros venimos siguiendo y venimos buscando. No hay que hacerle muy largo el cuento a Bitcoin. Es simple. No sé si es que ustedes le ven complicado algo ahí. Yo creo que no, porque aquí es lo que estamos aprendiendo. Debilidad aquí en el movimiento de 4 horas y simplemente esperar para que la gente que no compró aquí, donde nosotros vimos 3 días, te decía que estábamos un día aquí, otro día aquí, otro día aquí, 3 días o 4, no recuerdo, que decíamos que debías comprar algo de Bitcoin porque el movimiento va a ser alcista y se dio a favor y ahora simplemente esperamos la nueva zona de compra. Ahora, si tú vendiste aquí, perfecto, vas a tener tu otra oportunidad. Si no vendiste, puedes comprar más cuando pase esto, porque el movimiento de Bitcoin es alcista. Eso es lo único que tengo que decirte. No hay mucho misterio en este. Dice Germán Rocha, dice, vender, no, dejamos de ganar, dice. Recuerda que el movimiento en el gráfico diario tiene fuerza. Y cuando ese movimiento tiene fuerza, te voy a indicar lo que pasó la última vez. Que el gráfico diario tuvo direccionalidad y fuerza. Fíjate, en el gráfico diario estamos acá. La última vez que el gráfico diario tuvo direccionalidad y fuerza, que es esta parte del monitor, desde aquí, fíjate, toda esta parte tuvo direccionalidad y fuerza. Y quiero que veas aquí, porque hay gente que va a estar en 4 horas, por esto, va a estar en 4 horas esperando este punto. Y probablemente ni siquiera llegue ahí y el precio otra vez empiece a subir. Por eso es que te voy a mostrar esto de acá. Dime aquí, ¿cuántas veces retrocedió a la media para seguir subiendo? Acá no llegó. Aquí una vez. Acá no llega a la media. Sí, aquí una vez, simplemente, una vez llegó a la zona de la media marrón. Porque tenía fuerza en el diario. Entonces, simplemente para que tú tengas en cuenta algún un elemento más, para que tomes tus mejores decisiones y hagas tu trade.
porque me ha pasado a mí, y te comento porque me ha pasado a mí, que yo hago esto, voy en el gráfico diario comprado, y voy, y en el gráfico de 4 horas vendo, pero luego que vendo, no compro porque pienso que va a seguir cayendo, va a llegar a esta zona, y después el precio empieza a subir. Entonces aquí no se completa el retroceso y el precio empieza a subir. Entonces atento para esto es lo que alguien quería verle en el gráfico de 1 hora. Por ahí me decían que veamos Bitcoin en 1 hora. Y Bitcoin en 1 hora está casi próximo a darte una entrada. Sí, está llegando a la zona, el retroceso, fíjate. Esto es lo que esperamos ver en 4 horas también. Aquí se está desarrollando, yo creo que tiene ya un 80%, por no decirte 90%, de desarrollo acá. Y entonces el próximo movimiento en el de 4 horas es alcista. Perdón, en el de 1 hora es alcista, pero ¿es alcista to the moon? No, es simplemente este pedacito. Entonces la gente que gusta apalancarse, yo creo que aquí tendría algo que hacer, pero con alto riesgo porque el gráfico de 4 horas es rango o caída. Entonces este pedacito en 1 hora yo creo que, no sé, es que la gente le gusta hacer estos trades pequeñitos. Si te gusta hacer eso, pues ya te va a dar la entrada ahí Bitcoin en 1 hora. Dice acá el amigo Marcelo Rodríguez, dice HNT en 4 horas y diario, dice HNT. Vamos a ver HNT, no hay problema, mi estimado amigo. Y muchísimas gracias por atender y por hacer esa pequeña colaboración al canal. Y recuerda que es muy significativa. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna pregunta de Bitcoin antes de ir con HNT que me dice el amigo. Dice, el Total 2 te está dando una divergencia bajista hasta la media de 55 en 4 horas. Creo que hasta en el diario el Total 2 tiene la divergencia. Vamos a verle. Vamos a ver el Total 2. El Total 2 es el que está peligroso, pero está peligroso desde hace 15 días y no cae. Pero hay que estar atento porque en algún momento se viene abajo con todo, como ustedes ya conocen. Tiene esta divergencia, gráfico diario, divergencia que aún no se confirma. Aún no se confirma y cada vez corre peligro de no confirmarse más bien. Está a las puertas de no confirmarse si sigue subiendo. Entonces, atento ahí en la divergencia del Total 2. El de 4 horas que me dices tú, ya está confirmada. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Vamos a borrar esto. Aunque está milimétrica prácticamente. Sí, podríamos decir que sí tiene la divergencia, por lo cual las alts hay que hacerles trade con mucho cuidado. Este retroceso en las altcoins probablemente nos saque los stop loss, los que estamos haciendo trade con altcoins. Así que muy, muy presente con este gráfico. Recuerda que es el de 4 horas. Entonces, atento ahí. Aquí, ¿qué es lo que veo aquí también? Tenemos cierta fuerza todavía. Entonces, aquí hay chance todavía de cerrar algún trade con una subidita, una pequeña subida. Y posteriormente, recuerda que el resultado de la divergencia puede ser rango o caída. O sea, no es que se va a desplomar tampoco. Entonces, cabe la opción también así. Entonces, hay que estar atentos simplemente. Eso es lo que te puedo decir al amigo que me hizo el comentario del Total 2. Uy, ese hombre no ve la divergencia. Sí, vi la divergencia. Ya vimos ahí. Al amigo nos lleva la pelona, dice. Perfecto. Sin stop hasta que el semanal dé debilidad. No es mala idea, mi estimado Gustavo. No es mala idea lo del ir sin stop. Pero cada quien debería tomar esa decisión. Yo no soy quien para decirte si sí o no, mi estimado amigo. Cristian Hernández, el amigo de Quito, dice que está dejando de ganar desde los 60,000. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No compraste? Ese hombre malito, enseñar a subir el stop loss, dejar de ganar. Un abrazo desde Quito. Muchas gracias al amigo Cristian por acompañarme a estudiar. Bueno, ya quieren criptos. Déjame ver primero la cripto que me dejó el amigo HNT, me dijo. Ajá, vamos a ver HNT y luego vamos a copiar alguna cripto que tú desees verla. El gráfico diario, vamos primero con el diario. El diario fuerza y dirección, por lo cual no te puedo dejar bajista. Tiene fuerza y direccionalidad.
En el de 4 horas tiene inclusive, no te puedo decir que es divergencia como tal, pero podríamos decir, simplemente el mechazo, por el mechazo no es la divergencia, fíjate. Así y así. Pero como quiera, la debilidad y la pendiente negativa del ADX me dice que aquí no es una zona de compra, que tengo que esperar que se desarrolle este retroceso. Tal vez no caiga o se meta en rango, pero luego vamos a ver. La zona de compra sería más o menos por donde está ese círculo. Hay que esperarle un poquito a HNT. Eso para el amigo que me pedía esa cripto. Vamos a ver más criptos, dicen por acá. Ethereum dice. Creo que está incomprable Ethereum. Bueno, no sé, parece que se detuvo un poquito ahora. Vamos a ver cómo está Ethereum. Vamos con CLR. Oneira dice un saludo y un saludo para ti también, mi amigo. Vamos a ver Algorand. Acá Nicolás Blanco dice, buenas tío ABC, me quedan unas posiciones en 3 o 4 altcoins, dice, ¿qué opinas? ¿Vendo todo y me quedo en USD hasta que corrija o aguanto comprando? Mi estimado Nicolás, lamentablemente no puedo decirte qué es lo que debes hacer porque tampoco sé qué altcoins tienes. Recuerda que por ejemplo hay varias criptos que a pesar del retroceso pequeñito que ha tenido Bitcoin han seguido subiendo. Entonces a veces hay que detectar los patrones en las criptomonedas que no siguen a Bitcoin. Es complicado porque generalmente el 90% de las criptomonedas Bitcoin retrocede un 1% y ellas caen por 3%. Es muy complicada la pregunta que me has dejado, mi estimado Nicolás. Yo creo que tendrías que analizarle una por una y correr el riesgo de mantenerlas si es que están haciendo un movimiento diferente a Bitcoin. Lo que sí te puedo decir es que con ese movimiento, esa bajada que tuvo y esa velita en 4 horas de retroceso de Bitcoin, varias ya cayeron. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que detectar? Alguna que no siguió ese bajón de Bitcoin, alguna cripto que no haya sufrido. El próximo movimiento de esa cripto va a ser para arriba, aunque Bitcoin se meta en rango. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, mi estimado Nicolás. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Dice acá Tita, vamos a ver Tita. Dice acá, ¿qué más? BTC ST dice. IOTA. Perfecto. Desde Canadá me saluda Alexander Mayorga, muchas gracias. Buen video, dice, si le gustan los análisis. Perfecto, espero que les sirva mi opinión. Vamos a ver, Lucas me dejó como 5 criptos ahí. Vamos a ver, dice DOT. Vamos a ver DOT. Y vamos con Atom. Con estas criptos vamos a empezar el primer grupo de criptomonedas a analizar. Recuerda lo que hablamos del Total 2 y toma una sabia decisión. Vamos a ver a Ethereum. Voy a hacer los análisis individuales de cada cripto como siempre. Y la decisión de compra-venta es tuya. Me imagino que Ethereum tiene lo mismo de Bitcoin. Es igual. Direccionalidad y fuerza en el gráfico diario. Esto no te puedo dejar alcista bajo ningún concepto. Está también lo que te había dicho, una divergencia. Aquí ha habido una fuerza grande para esta subida. Ni siquiera pudo hacer el retroceso. Y aquí también habría una divergencia en formación. No está confirmada, pero tiene fuerza y dirección. O sea, para arriba sí, para arriba sí es. Y acá en el gráfico de 4 horas estamos con la debilidad. Lo mismo que Bitcoin. En Bitcoin, rango caída para seguir subiendo. Sí. Recuerda que al precio le damos seguimiento todos los días. Entonces, siempre va a depender igual de los cierres diarios para ver si es que en el diario ya nos presenta debilidad y ya tal vez esto de para arriba tal vez ya no se cumpla, pero esto le vemos luego. Esto le vemos el 12 de noviembre, estamos ahora a 9. Sí, entonces todavía mantenemos esos patrones. Vamos a ver a CLR. No sé si revisamos esta ayer o antes de ayer. Entonces, yo te decía que CLR me gustaba en el gráfico diario. De hecho, me gusta en el gráfico diario todavía. Porque está en la zona más baja donde hay que arriesgar.
O sea, si de aquí se desploma, aquí puedes ponerle un stop loss pequeñito. Y sigo manteniendo esa proyección porque en la parte baja tengo direccionalidad alcista con pendiente negativa. O sea que va a empezar a rebotar desde ese punto. El stop te queda de un 8%. Si es que se desploma, te saca y para eso es el stop. Eso para CLR. Vamos con Algorand. Vamos con Algorand. Perfecto, movimiento alcista. Aquí se nos adelantó incluso un poquito el movimiento porque decíamos en rango hasta que se complete esto. Y no sé si tú consideras que se completó. Ya tocó el punto cero prácticamente aquí el monitor. Y el movimiento se da alcista. Zona de compra ahí imposible. Ya debíamos comprar antes, pero estábamos esperando ese movimiento, pero se nos adelantó. Si es que tú pudiste entrar, yo creo que deberías proteger el trade al menos ahí. Compra ya no. No sé si en 4 horas. No, en 4 horas también está como Bitcoin, haciendo ese retroceso. Ok, recuerda que las tendencias siempre dentro de la tendencia va a haber rangos o caídas, va a haber pausas. Las pautas planas que le denominan. Estamos con Algorand. Vamos a ver Tita. Ok. Tita, movimiento alcista. Sigo considerando que es un movimiento alcista sin zona de compra. Las compras ya fueron en los días anteriores. Aquí no se puede comprar. Tal vez en el de 4 horas. Es el mismo patrón de Bitcoin. Si tú te fijas, es en 4 horas, como te dije, el 90% de las criptos va a ser ese movimiento de Bitcoin. Entonces vamos simplemente a corroborar aquí. BTC ST me pedía. Vamos a verle el diario. Aquí vimos la zona. Se dio alcista. No sé si es que alguien pudo entrar aquí. Sigue siendo alcista el diario. Y tal vez todavía tenga zona de compra. Pero por el gráfico de Bitcoin ya no operaría yo esto ahí. Pero tiene fuerza y dirección. Acá. Yo creo que se va a poner de pechito casi en la misma zona, fíjate. Casi en la misma zona, porque ya tiene un retroceso importante y está llegando a la zona. Entonces esperemos que se complete esto. Si llega a la zona, podríamos intentar hacer otro trade parecidísimo al que se hizo. En 4 horas. Ok. Muy bien, BTST. Vamos con IOTA. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás. Estamos analizando el mercado cripto todos los días en vivo, analizando la estrategia del hombre malo. Si no conoces al hombre malo, por ahí en el chat alguien que les comunique, porque parece que hay gente nueva que no conoce todavía la estrategia que estamos aprendiendo aquí. Lo mismo, le habíamos dejado en rango para buscar la entrada alcista posteriormente en IOTA y ya se dio alcista hoy, fíjate. Se dio alcista hoy. Y esto obedece, pienso yo que obedece al movimiento de Bitcoin que tuvo antes de ayer y ayer. Sí, a esos movimientos de Bitcoin. Yo creo que por eso hay criptos que siguen el compás. Entonces, si Bitcoin sube, las altcoins también suben. Y aquí están. No nos dio el retroceso que esperábamos. Nosotros esperábamos todo el retroceso del monitor mientras se metía en rango para posteriormente verlo alcista. Ahí es alcista, sí, pero zona ideal de compra ya no es. Tal vez si tu stop te parece que tu stop loss es adecuado ahí, sería de un 12% en el gráfico diario, que no me parece mucho. Y IOTA es para arriba. IOTA es para arriba. Eso es lo que te puedo decir. Ok, vamos con DOT. Estamos esperando el retroceso en DOT. Y yo creo que con el cierre de la vela de hoy se va a confirmar ya la divergencia que estuvimos esperando, fíjate. Por eso decíamos que no se compra, no se compra, no se compra, no se compra. Entonces esperamos el retroceso y alguien que quiera entrarle a DOT, esperar esto. Posiblemente sobre esta zona más o menos. Simplemente paciencia para entrarle a DOT. Ahí no hay compra todavía.
Vamos con Atom. Ok. Atom está llegando a la zona en el gráfico diario. No ha habido muchas novedades de Atom. Fíjate que cuando empezó a hacer este movimiento alcista, todos querían entrar en Atom. Pero ahora que se ha hecho rango, está como que desapercibida por ahí, ya mismo empieza a hacer el movimiento. Está llegando a la zona. Y aquí te voy a dejar el análisis tal cual está ahí. Está llegando. Yo le juntaría un poquito. Tal vez mañana ya esté listo. No tenemos la confirmación, pero está llegando a la zona. Ese es el punto. Y para arriba, Cosmos en el gráfico diario. Fíjate. Perfecto. Ya está llegando a la zona. Ok, se acabó el primer grupo de criptos. Dice por acá. Bruno dice que Kusama está buena. Vamos a verle Kusama porque la idea es buscar alguna que tenga un patrón diferente. Acá dice CBC que quiere revisar. Aquí Andre Hernani dice Alu. No sé si es que es una cripto esa. Alu. O está peleando con alguien, no sé. Bueno, vamos a ver Alu. Vamos con Lina. Litecoin acá. Oven Pascual dice, ¿qué indicador usas? Bueno, son 5 indicadores. Voy a mostrarte, déjame mostrarte acá. Tengo una lista de reproducción y el primer video es de los indicadores para que tú puedas tener la pantalla igual a la que tengo yo. Ese video está en esta lista de reproducción donde también ahí te explico para qué sirve cada indicador y cómo vas a detectar los patrones de entrada y salida de esta estrategia. Y varias cosas que te pueden servir. Si es que eres nuevo y la gente que quiere aprender la estrategia de trading latino, este material es de mi autoría y no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Así es que probablemente te sirva, estás invitado a revisarla. Es gratis. Simplemente lo que te pido a cambio es un like, un tremendo like para que el canal vaya creciendo poco a poco. Ok. Dice que quiere ver OGN y saludos hasta Colombia para el amigo. Duty Absence of Battle dice. Perfecto. Vamos a ver a Sílica. Martín Juanico dice que quiere ver AXS. Joven malo me dijo. Pero bueno, lo de joven chévere. Lo de malo también. Muchas gracias. Vamos a ver CSPR dice. CSPR. Ok, vamos a revisar este grupo de criptos mientras tú me colaboras ahí con ese poderosísimo like. Kusama. También me dijeron en los comentarios que el programa debería durar entre 40 minutos y 1 hora. Quiero saber qué opinan los demás porque los últimos programas se han extendido de la hora y no sé si es que eso hace perder el interés o de pronto no les gusta que sea tan largo. Déjamelo saber porque la idea es que todos nos sintamos cómodos y podamos estudiar tranquilamente como lo hemos venido haciendo. Ok, en el diario me va a marcar la debilidad. Pero yo creo que puedo hacer un trade en 4 horas en Kusama. Sí, yo creo que sí. Déjame ver. No tengo ninguna confirmación. Pero mientras el precio aquí se detenga sobre la zona, hay que verle, hay que darle seguimiento aquí. Si se detiene por ahí, sí se podría hacer un trade en 4 horas, un pequeño trade. Pero todavía no hay ninguna confirmación, o sea, tienes que estar atento en las próximas 2 o 3 velas del gráfico de 4 horas. Estar atento ahí a Kusama si es que quieres hacer ese trade. Ok. ¿Y por qué te dejo ahí? Para ir aprendiendo. ¿Por qué te dejo así alcista? Me va a decir alguien, ¿y por qué alcista si el diario ya te marca debilidad? Sí, pero tengo el ADX con pendiente positiva todavía. Entonces eso me dice fuerza del movimiento alcista anterior. Y cuando tengo eso, al menos hay un último impulso. Eso es lo que estadísticamente he venido yo viendo que sucede. Por eso te digo, en el de 4 horas, un pequeño movimiento para arriba sí puede haber. Eso es para ir aprendiendo. Yo te digo porque ya varias veces he comprobado eso. Y espero que te sirva también ese pequeño tip. CBC USDT. Obviamente nada es seguro, como tú ya sabes.
CBC, gráfico diario, debió haber subido. No sube. Podríamos darle la última oportunidad, porque mientras le tengamos por arriba del punto de volumen importante, podemos darle el último voto de confianza, porque en teoría aquí debería venir un valle verde. Y si es que se da así, con esta fuerza que tiene, no es una fuerza tan grande, pero tiene pendiente positiva, yo creo que sí va a poder hacer un pequeño movimiento al alza aquí. Entonces tiene el último chance ahí, Civic. Ok. Eso para Civic. Vamos a ver ALU. Esta no sé si es que era cripto. ¿Qué era ALU? No sé si es que me mandaron a revisar esto, pero está frente a Ethereum. Y está contra el par Wrap BNB, o sea, con un BNB envuelto. Yo no sé por qué. ¿Qué es lo que intentan hacer aquí? Direccionalidad bajista, pendiente negativa. Lo único que puedo ver en el gráfico diario. Yo aquí no me metería a operar este ranguito. Yo esperaría que se desarrolle todo el retroceso, para tener algo de seguridad para poder operar. Eso es la única información que tengo. No puedo ver más. Ok. Lina, direccionalidad y fuerza. Probablemente se pueda hacer un trade de 4 horas, pero esta acción del precio no me gusta. Estamos, digamos, rompe, apoya, tal vez, digamos que tiene fuerza y dirección. Sería demasiado alto riesgo aquí. Esperar que baje un poco más, tal vez ni siquiera baje. Pero en esta zona veríamos lo mismo que te decía. Para nosotros poder comprar debemos esperar que el precio se detenga. Y aquí se está deteniendo, por eso te digo que tal vez no baje. Se detiene 1, 2, 3, 4 velas. Y mientras aquí se desarrolla el valle rojo un poquito más. Y nos da la direccionalidad alcista para hacer un pequeño trade a la alza. De alto riesgo, porque el diario no me gustan esos mechazos por la parte alta. Eso para Lina. Litecoin incomprable. No sé, parece que le pasó algo. No sé si hay algún fundamental o algo con Litecoin, pero y fíjate lo que vimos el otro día. Vimos la entrada aquí y está dibujada. Y decíamos que aquí no se compra por estrategia, no se compra aquí, no se compra aquí, no se compra aquí y acá menos. No se compra. Compramos luego del retroceso que no se ha dado. Entonces necesitamos el retroceso. Si alguien pudo agarrar este trade aquí, fantástico. Por eso es la importancia, fíjate, porque decían, ¿por qué no ponemos take profits en la estrategia? Porque si yo aquí ponía un take profit de un 14%, ahí sí dejaba de ganar, como dicen los amigos. Dejaba de ganar casi un 20% más. Entonces, la idea cuando tenemos estos movimientos así es ir subiendo el stop loss y poder agarrar un movimiento más importante, una ganancia más grande. Entonces por eso es las personas que preguntan o incluso critican que por qué no hay stop loss en la estrategia, precisamente es por eso. Entonces creo que está contestado ahí eso. OGN. Litecoin tienes que ver el retroceso en 4 horas y tratar de meterle el diente, pero ahí donde está no. Aquí tampoco es zona de compra. Está haciendo el movimiento de Bitcoin, lo que sería empezando la zona de peligro en el de 4 horas. Entonces hay que esperar esto. Y luego vemos la incorporación. Todavía tiene fuerza y como te digo, este movimiento tiene una alta probabilidad de darse. Este pequeño movimiento. Entonces ya decides tú, pero nos tocaría agarrarle lo más abajo posible. Ese movimiento si te compensa hacer. Fíjate ahí en OGN. Ok. Porque es alcista, me imagino, el diario, ¿verdad? Sí, el diario tiene fuerza y dirección todavía. Perfecto. OGN. Vamos a ver a Sílica. Sílica, gráfico diario.
no hay volumen, se mete en rango, le dejamos en rango y aquí no se puede ver más. No sabemos cuándo le van a meter volumen y le van a pumpear. Recuerda que, no sé, bueno, ya no recuerdo cuál cripto vimos, creo que eran un par, que les dejamos así y antes de ver el patrón de entrada ya empezó a subir, pero eso no se puede ver con la estrategia. El rango hasta que culmine esta zona de peligro al menos y verle acá con el patrón si el precio está encima del punto de control para arriba, pero en este caso, en este punto no te puedo, te dejo en rango simplemente sílica, todavía unos 3-4 días más bajo mi punto de vista. Vamos con AXS, parece que estaba ya entrando a la zona de compra en el de 4 horas si no estoy mal. Vamos a quitar esto. Aquí está una divergencia en formación que estábamos viendo que se iba a formar. Por eso decíamos que no se compra en el gráfico diario y esperamos el retroceso. Gráfico diario, ahí donde está yo no compro. No es zona de compra en el gráfico diario. Ahora en el de 4 horas. Fíjate que no me gusta esta debilidad que está teniendo ya el ADX. Sí, entonces con ese ADX así. Y yo no operaría. Está en la zona de compra. AXS en el de 4 horas. Está en la zona de compra. Está desarrollado ya el retroceso en un 90%, te diría yo. Y a partir de aquí el trade es para arriba. Pero por el gráfico diario yo no operaría. Eso, ok. Te dejo así el análisis de AXS. CSPR. CSPR en Huobi vamos a buscarle. Ajá, mismo movimiento de Bitcoin en 4 horas, fíjate que es el mismo movimiento. Y en el diario es alcista, rompe, apoya. Entonces aquí simplemente yo creo que está llegando a la zona. No sé si caiga más de ahí, pero hay que darle el seguimiento. Como te decía en la otra cripto, esperar un par de velitas más. Si es que no cae, esto es para arriba. Aunque no se complete este retroceso. A veces sale así. O sea. Y vamos a fijarnos en la acción del precio. Aquí por eso te digo, hay que esperarle un poquito más. Y ver si es que ya la opción alcista. Porque el diario es alcista. Tiene fuerza. Entonces. Y está sobre el punto de control. Entonces ahí atento a CSPR. Ok. Se terminó el segundo grupo de criptos, fíjate. También déjame comentarte que tengo un link de referido de Binance con el cual vas a poder obtener el 20% de descuento en tus comisiones de trades. Si gustas apoyar al canal, puedes crearte una cuenta y también para futuros el 10% de descuento con el código ABC Bitcoin 1. Recuerda que este descuento en comisión es el más alto que vas a poder encontrar en cualquier parte para Binance. Ok, bueno, ya les dije la lista de reproducción. Vámonos al chat a ver si es que hacemos un grupo más de criptos para que no se tarde tanto el programa. Vamos a ver cómo estamos con eso. Quiere ver Rose. Vamos a ver Rose, Engine, ENJ, XTZ. No sé si vimos XTZ. No vimos XTZ. Listo. Solana. Vamos con Coti. Matic. Vamos a ver a Matic. Perfecto. No sé si Solana ya está. No es, sí, ya apunté ahorita Solana. AAV creo que dice. AAV. Vamos viendo a BET. Vamos con Harmony también. Ok, perfecto. Recuerda dejarme tu poderosísimo like. Siempre va a ser agradecido. Y ya que eso me ayuda a ir creciendo el canal. Y seguir compartiendo la información con ustedes. Ok, vamos acá. Con Rose. Rose alcista. Zona de compra, no. Si es que tú la tienes, protege el trade al menos. O toma algo de ganancias porque estamos entrando en la zona alta.
y ahí no se puede comprar. Entonces, Rose alcista, sí es alcista. Vamos Engine. Engine también parece que tuvo un movimiento importantísimo los últimos días, sí. Aquí nos va a marcar la debilidad en el movimiento del gráfico diario, por lo cual no se puede comprar. No se puede comprar mientras tenga este patrón. Solamente hay que esperar en Engine para tener un mejor precio y una mayor probabilidad de éxito en este trade. XTZ. Tesos. Con Tesos habíamos dicho que estamos en la zona, le habíamos dado la oportunidad. Y si el precio no sube, yo te decía ayer que yo ya iba a cancelar. Entonces aquí el movimiento para mí es para abajo. La estrategia, hay que aplicar la estrategia. Y te voy a dejar así a Tesos porque ya debió haber subido. Ya debió haber subido. Se le ha dado el tiempo y el precio no reacciona. La gente no está comprando Tesos. Ok, también en Solana hay que esperarle el retroceso en el diario. Tiene una tremenda divergencia en el gráfico diario. Sí, entonces ahí no se puede comprar nunca. Simplemente esperar. Y no es que se desplome, simplemente esperar la pauta plana o el retroceso y para arriba después. En este momento no. Nada con Sol. Vamos Coti. Vamos con Coti. A ver. No sé si ya revisé Coti porque no me sale. No, no está. Vamos con Coti otra vez. Perfecto. Estábamos en la zona, fíjate. Buscando esta zona para meterle el diente. Entonces, ¿qué decíamos? Ahora se ha dado el precio alcista. Si bien sí llegó a la zona, fíjate, llegó a las 0.51, sí llegó el precio, pero no sé si es que alguien pudo comprar ahí. Yo no tengo patrón de compra. No hay patrón de compra en este punto. Y si se va, que le vaya bien a partir de ahí. No, si no compré, ya no se puede comprar ahí donde está. La zona es acá abajo. O sea, la zona fue acá antes. ¿Es alcista? Sí, la tendencia de Coti es alcista. Ahora, por el patrón que yo veo en la parte baja que no tiene fuerza, probablemente regrese a la zona. Y será la oportunidad de incorporarnos al movimiento. Pero zona como tal de compra, no. Si es que alguien tiene, debería conservar, creo yo. Porque la tendencia es alcista de Coti. Vamos con Matic. Ahí inclusive les dije que yo suelo comprar un 50% de la posición cuando presiento que no va a caer el precio. No va a llegar. Fíjate aquí en Matic, lo mismo, fíjate. Rango caída en el diario y aquí vamos a ver lo que te digo en Tesos. En Tesos es el gráfico diario, me parece. Pero justo lo que te dije acá. Nosotros estábamos con un trade al alza. Y aquí está, fíjate, y por eso nosotros estudiamos todos los días, porque de aquí sacamos, no es que te estoy diciendo cosas que no son. Y aquí nos damos cuenta, vemos una posible zona de compra y nos metemos al trade al alza, fíjate, aquí. El precio se desarrolla, y el precio a partir de aquí, cuando se da la direccionalidad alcista, hasta que conserva la direccionalidad alcista del monitor, en toda esta zona que te estoy marcando, el precio debía haber subido. Y como el precio no sube, yo ayer te dije, aquí voy a cancelar. Cancelo porque el próximo movimiento va a ser para abajo. Y ahí está, fíjate. Entonces, si alguien cree que la estrategia no sirve, yo creo que sí sirve. Entonces, un claro ejemplo ahí. Y al contrario, para poder salir de un trade sin pérdidas en este caso. Posiblemente mañana haga un short de este análisis que se hizo ayer. Y hay gente que se enoja también con los shorts, porque yo hago unos videos pequeñitos para mostrarles los resultados de los análisis que hacemos aquí. Y me dicen que ponga las que salen mal. Bueno, hay de todo, ¿no? AVE alcista. Gráfico diario apenas confirmando. Es alcista a AVE.
Entonces esto voy a quitar porque esto ya fue de hace rato. O ese creo que es del semanal, pero bueno. Alcista. Y si quieres comprar aquí donde está, yo te diría que lo pienses 2 veces. Ahí vas con desventaja, una desventaja de casi un 13%. Bueno, nosotros compramos acá justo en 3.24 yo compré. Pero ahí vamos con el movimiento. Alcista AAB. El gráfico diario se desarrollaría en los próximos 10 días, o sea, no hay que tener prisa ahí. El asunto de las temporalidades hay que estudiarlas bien. Ajá. Aquí en BET, incomprable, es alcista, pero ahí no compro. Ahí que compre otro, dice el maestro. Ahí que compre otro. Direccionalidad y fuerza. En 4 horas tiene todavía fuerza. Y es para arriba, pero ahí no hay zona de compra. Es para arriba. Si alguien está desesperado por comprar BET, míralo en el de 1 hora y con el patrón te metes en la tendencia alcista, pero recuerda que a menor temporalidad corres mayor riesgo. Eso es lo único. Vamos con Harmony. Le habíamos dejado alcista. Y aquí este patrón no me gusta, el que estoy viendo. Vamos a ver el diario cómo está. Ajá. Decíamos simplemente este pedacito vamos a operar. No sé si es que alguien pudo cerrar en la parte alta acá. Porque fíjate, nosotros dibujamos esto. Vamos a hacer este trade, decíamos, desde aquí hasta acá. Y no sé si alguien pudo tomar ganancias, porque aquí zona de compra no hay. Y lo mejor que podría hacer es meterse en un rango. Y aquí buscar la entrada cuando se termine el retroceso. Porque alcista sí es. En el diario nos va a dar la confirmación próximamente, ya mismo. En el diario, obviamente ahí no tengo compra. Esperarle un poquito más. Nos va a dar el patrón de compra, fíjate. Tal vez por esta zona. Entonces hay que estar atento aquí. En esa zona, atento en Harmony para el gráfico diario. Ok, perfecto. Hemos terminado el tercer grupo de criptos y estamos acercándonos a la hora del programa. Vamos a ver si es que me han dejado su tremendo like para ver si hacemos el último grupo de criptos para no alargarnos. Dice OKT acá. Dice ADA es caída, dice ADA es caída. Vamos a ver a ADA, no sé cómo está. Creo que ADA tuvo el rompe. Estábamos esperando el rompe y apoya de ADA. Ahora creo que rompió y vamos a esperar el retroceso para entrar. Dice Dana Paola, dice actualización por favor de Bitcoin. ¿Se va para arriba o para abajo? Dice Dana Paola. Es la primera criptomoneda que revisamos, mi estimada Dana. Dale al inicio del programa y ahí está el análisis que se hizo. Vamos con XLM, Ethereum clásico, OMG, LRC, Key dice el pana M Farrera dice Key, vamos a ver a Key. Ok, Digibyte y por acá dice BNB y estará llegando a zonas de compra BNB porque no le habíamos dejado ahí esperando a BNB. CRB dice. Vamos con CRB. Y ya me dejaron muchas criptos. Parece que no vamos a cumplir el objetivo de terminar antes de la hora, fíjate. Vamos a ver, OKT. Recuerda dejarme tu like. Eso es importantísimo para poder seguir compartiendo la información. Recuerda que estamos todos los días, inclusive fin de semana. OS Token. Está muy bien lo que está haciendo este token. Es alcista. Y creo que en 4 horas tienes la compra.
Un poquito más de esperarle. Está en la zona. Yo creo que ya hay que ir comprando si es que quieres operar esta criptomoneda. Ahí para arriba, esta cripto que no conozco. OK dice. Está en OKEX, pero para arriba es esa cripto bajo mi punto de vista. Solo calcúlale el stop loss. Vamos a ver ADA. ADA justamente se dio alcista. Decíamos que nosotros vamos a esperar de ADA el rompe y apoya, fíjate. Nosotros hicimos, no sé si es que alguien tomó el riesgo aquí, porque si tú te fijaste estaba marcado ahí que íbamos a hacer este trade. Y lo que ya sabemos y siempre trato de enseñarte es que asumimos riesgo en la zona, se da hasta el punto, el primer movimiento que vemos, luego proteges y si el precio sube, bienvenido. Entonces si es que alguien está dentro, yo creo que podría vender aquí. Yo creo que podría vender. Tiene fuerza y dirección. En este momento agarrando fuerza y dirección. Y puede seguir subiendo. Pero nosotros vamos a ver la zona de compra en el rompe y apoya. No podemos meternos ahí donde está. Necesitamos el retroceso para entrar. Incluso en el de 4 horas. Si es que quieres más rápido en el de 4 horas. Pero todavía tiene fuerza y dirección. O sea, puede seguir subiendo, sí. Ahí zona de no compra en ADA. Vamos con XLM. Ok, alcista XLM. Habíamos dicho igual, debajo del punto de control. Esperamos que rompa y apoye. Fíjate que ahí no es una zona ideal de compra. Porque primero el stop loss, que ya sabemos, de un 12%. Que en el gráfico diario no es que sea tan grande. Pero el punto en contra es que estamos en la zona alta que estuvo el precio en las últimas ocasiones, y aquí generalmente viene el retroceso y es donde nosotros podemos incorporarnos. Ahora, si tú compras ahí y en este retroceso probablemente acabas a querer vender y ese es el problema. Entonces mejor esperar. Es alcista, sí, pero busca tu entrada en el de 4 horas. Aquí rompe, tiene que apoyar. Entonces en el retroceso te metes en XLM. Perfecto. Ok, vamos a ver Ethereum clásico. También parece que tuvo movimiento importante. También, fíjate. Son zonas de donde ya no se compra. Son zonas donde ya no se compra. Antes le dejamos en rango que se mantenga. Que este fue un movimiento de Bitcoin que botó varias altcoins. Y aquí no tuvimos el patrón de entrada, no hemos tenido. Sí, entonces es alcista, sí es alcista, fuerza y dirección, pero no es una zona de compra. Hay que esperar el retroceso. En la temporalidad más pequeña, en 4 horas el retroceso y para arriba. Ok, vamos con Omisego. Y vamos así, un poco rápido porque se nos acaba el tiempo. Vamos. Bueno, casi como que una divergencia bajista. Que no se confirma todavía. Probablemente en el de 4 horas puedas hacer un trade, pero es de alto riesgo. Es de alto riesgo. ¿Se va a dar este movimiento? Tal vez sí. Este es lo más probable. Este pequeño pedacito. Pero ¿te compensa hacer eso con el stop loss? Y yo creo que... Bueno, a mí no. No sé si a ti. Hay que esperarle un mejor patrón a OMG. LRC. USDT. Ok, también alcista. Alcista con fuerza. Y vende. Toma ganancias. Si es que estás dentro. Compra ahí, imposible. Tiene fuerza y dirección y puede incluso seguir subiendo, pero ya es otra cosa ahí. Ok, esperábamos el retroceso que no se dio porque el precio se mantiene sobre el punto de control. Y es alcista. Voy a quitarte esto. Es alcista K. Fíjate el stop loss. Es un poco grande, casi que del 15%, un poquito más. Pero es alcista. Es alcista. La zona ideal un poquito antes, pero yo te voy a dejar así. No sé si es que tú crees conveniente hacerle un trade un 1 a 1. 15% y 20 tal vez arriba. Porque es alcista. Si quieres
de pronto en el de 4 horas de esperar el retroceso, pero aquí recién empieza igual el movimiento. Entonces para arriba yo creo que sí. Y es una cripto explosiva, así es que si puedes dejarle una orden de venta por esta zona, no estaría mal. Porque si vas a dormir aquí, puedes despertarte con alguna alegría ahí en Key. Y también el stop loss, en ese caso sería una orden OCO para ponerle por ambos lados la orden. Digibyte se da alcista, es alcista y para arriba. Digibyte, fíjate aquí yo tenía un trade que yo lo cerré. Por el gráfico de 4 horas yo cerré este trade, fíjate. Pero es para arriba. Perfecto, se dio. Yo cerré aquí. Ajá. Sigue siendo alcista. Ya obviamente ahí no se compra. Si es que alguien quiere comprar aquí, no. Pero alcista Digibyte. Ok, vamos con BNB. Y está llegando a la zona de compra en el de 4 horas. Vamos a ver el gráfico diario. El diario lleva fuerza. El diario lleva fuerza. Vamos viéndole. Fuerza y dirección. Un trade de riesgo en el de 4 horas. Está en esta zona baja, fíjate, en la última zona. Nos faltan confirmaciones todavía. Nos faltan confirmaciones para decir que a partir de aquí sube. ¿Sí? Y hacer este trade, este pequeño trade. Recuerda que únicamente vemos el primer movimiento. Si de aquí se va to the moon, es otra cosa. Este movimiento hay que darle seguimiento un poquito. Como te decía, las otras criptos, verle que el precio se detenga aquí. O en su defecto esperarle que se desarrolle todo el valle rojo que sea de desarrollarse. Y probablemente nos dé lo más cerquita de la media para arriba. Entonces hay que estar atento. Yo voy a dejarte... ¿Cómo te dejo? Porque después dicen que no entendieron nada. Voy a dejarte así, fíjate. Así te voy a dejar. Hay que darle seguimiento aquí. Ojo, que no te digo que a partir de ahí ya va a subir. Simplemente hay que darle seguimiento para hacer el movimiento de BNB para arriba luego de eso. Sí, es que no justamente en el momento del programa vamos a tener la entrada, pero más o menos te digo lo que deberíamos esperar para que luego tú tomes tu riesgo, porque yo me imagino que tú también le vas a dar seguimiento. Y atento ahí a la próxima zona de compra de BNB. Ajá. Aquí esperábamos en CRB. Esperamos esto, el retroceso, mechazo por la parte alta. Yo esperaría el desarrollo todavía. Aquí no me gusta este ADX que ya se puso pendiente positiva. Me hubiera gustado más que esté así, fíjate, pero por eso mismo, ante la duda, toca esperar. Toca esperar para ver el mejor patrón, lo más cerquita de la media para arriba. Hay que esperar. Si de aquí se va to the moon, ya no es, ya ni modo. O sea, eso no podemos verlo. Vamos con RBN USDT. Ok, si es que hay alguna pregunta en la parte del chat. Acá dice Adolfo Sánchez quiere ver Cake. Dice que, bueno, aquí es alcista sin zona de compra. Ahí no se compra. Y en el de 4 horas tampoco se compra ahí. Ya está desarrollado este monitor, por eso no te dejo zona de compra. Sí, preferible esperar un mejor patrón en RAM. Si estás adentro, simplemente protege debajo del punto de control y puedes seguir subiendo, sí, pero ya no tengo el patrón de compra. Eso es lo que intento decirte. Holo. Gráfico diario. Yo creo que sí. Yo creo que sí en el gráfico diario. Esta zona sería para... recuerda que es una tendencia alcista que tiene Holo. Cada vez que baja la media para subir. Cada vez que retrocede, sube. Y tiene mínimos más altos. Entonces, en teoría, esto es para arriba. En Holo. Este es el de 4 horas. Y el diario, déjame ver. Bueno, en el diario ya tiene un poquito desarrollado el
el patrón. Sin embargo, no tengo la debilidad todavía, pero ya mira tú si es que te compensa hacer eso. Calcúlale bien el stop loss, porque si nos confirma aquí la debilidad y la pendiente negativa, probablemente venga un retroceso. Entonces el de 4 horas mucho mejor para hot. Y acá me pedía cake me dijo el amigo, también quiere luna, pero ya nos pasamos de la hora, fíjese. Y no vimos sand tampoco, no vimos sand. Es que siempre me entretengo con ustedes y a mí se me pasa la hora muy rápido. No sé a ustedes, como no sé quiénes son los que también más de una hora les aburre. Yo creo que sí, también está bien. Pero déjame saber en los comentarios del video para poder leer y sacar mejores conclusiones. Vamos a ver cake. Cake, dice el amigo. ¿Cómo estamos con cake? En el diario es alcista. Está en esta zona de compra. Esta es una zona de... No es la ideal de compra, pero mientras se mantenga en la zona, yo creo que puede ser alcista. Porque aquí no rompió con tanta fuerza. Está apoyando y todavía tiene por desarrollarse el Valle Verde. Por eso te dejo ahí todavía el trade. Te dejo todavía así el trade. Me da confianza también este ADX que tiene pendiente positiva. Entonces dejémosle ahí. Cake diría que sí. Ok, vamos por acá con Luna. Luego te voy a nombrar todas las que revisamos. En Luna, un trade de 4 horas puedes hacer en Luna para buscar este máximo. Como te digo, cuando tiene fuerza este ADX, aunque tenga esta debilidad, el movimiento es así. Entonces en el de 4 horas está llegando a la zona un poquito más abajo y este movimiento va a ser Luna. Tal vez no hasta allá, un poquito más abajo, pero te dejo así. Ya mismo te da la zona de compra. Ok. Es de alto riesgo, obviamente, porque ya el diario te está diciendo que vayas con cuidado. Sand. Varias de las que están pidiendo parece que ya revisamos. Entonces, atento. El gráfico diario de Sand es el que no me permite hacer compras. Pero si a alguien le gusta la adrenalina, yo creo que ya está en zona de compra. Está llegando a la zona de compra. Fíjate esto. Esto es una divergencia alcista. Aquí. Entonces, dale seguimiento. Estás en la zona para ponerle el stop loss. Aquí te sale un stop loss del 5% y perfectamente se puede arriesgar en esta cripto. Ahora el primer movimiento va a ser simplemente al punto de control. Un 2 a 1 ahí si te compensa. Yo creo que sí. No se confirma todavía la divergencia, pero está en formación. Ahí te dejo Sand. Ok. Link. Ok, gráfico de 4 horas. Este es el movimiento de Bitcoin, es ese. Entonces aplica lo mismo de Bitcoin. Aquí ya tenemos confirmada la divergencia bajista. Confirmada. Ahí no entras en compra nunca. No se entra en compra. En Link. Ok, vamos a ver. Maná. Este no es. Es Maná en Binance. Acá está. Ok. El gráfico diario igual. Tiene el mismo gráfico de Sand más o menos. Pero aquí no nos dio. Aquí no tenemos la divergencia. Aquí no hay la divergencia. Porque para que exista esa divergencia, este precio debería estar más abajo. Más abajo que este mínimo. Para que sea divergencia. Pero está en esa zona. El primer trade, como te decía ayer, este trade pequeñito hasta el punto de control en Maná no compensa el riesgo. Este pequeño trade. Y yo creo que sí se da porque ya lleva
unas 4 velitas que no han caído y aquí ya está desarrollado el patrón de retroceso. Es el mismo movimiento de Sand. Para la gente nueva, déjame comentarte una vez más que en la pantalla final, y también voy a dejarte una tarjeta de la lista de reproducción donde vas a poder tú aprender los conceptos básicos que necesitas para desenvolverte mejor analizando el mercado con la estrategia que estamos estudiando en el canal. Así es que para que no se haga más largo, voy a dejarlo hasta aquí. Y como siempre, agradeciéndote la presencia, recuerda suscribirte al canal si aún no lo estás. Regálame tu poderosísimo like también. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias. Chao. Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramos. 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 Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no bajan esa verga. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks with zero commission. No se asuste, no se asuste. eToro's got a wide variety of global and local stocks,